Bien, son diapositivas solo de imágenes, ¿no? Bueno, como les decía, este libro salió en la editorial La Marca en Buenos Aires, ahora de a poco se está distribuyendo en América Latina. Saben que, bueno, ya normalmente el mercado del libro va bastante lento. A España llegó ya unos meses después de la salida en Argentina. Y la editorial es La Marca, es una editorial de Buenos Aires con el cual ya habíamos publicado antes con Fernando Rapa el libro Media Evolution, este librito chiquitito, gráfico, muy parecido o inspirado en el medio es el masaje de McLuhan. Bueno, es la misma editorial con la cual trabajé este volumen, ¿no? Cultura Snack es un libro escrito en formatos breves, digamos, son pequeños bloques textuales que escribo yo o retomo de otros autores. O sea, es un collage, es un cadáver exquisito. Hablo de las cosas pequeñas, breves, efímeras, o no tan efímeras, ¿no? Porque vamos a ver que muchas de estas cosas perduran. Obviamente, más allá de lo mediático, tenemos la tradición, de Oriente nos llega el bonsái y los microjardines, y nos llega también los haikus, ¿no? Las piezas textuales breves. O sea que toda una tradición de formatos breves de Oriente. Tenemos el tema de las maquetas, ¿no? Acá, bueno, ¿no? Donde hay museos egipcios, siempre aparecen estas pequeñas reproducciones que eran las que se guardaban en las tumbas, que son geniales, ¿no? Para ver cómo era la vida cotidiana en el antiguo Egipto. En el libro hablo también de las reliquias, ¿no? Pensemos que en los últimos 2000 años, pero sobre todo en la Edad Media, la gente rica viajaba con sus reliquias, las iglesias, catedrales importantes peleaban por tener más reliquias que las otras, ¿no? Y las reliquias eran trozos, un trozo de un dedo de un santo, un trozo de una falange, de una oreja o no sé, de una santa, ¿no? Como que había una competencia por estas pequeñas piezas pero de altísimo valor religioso. Las maquetas, ¿no? Y toda una gran tradición en América precolombina, digamos, Mesoamérica, había toda una tradición también de hacer maquetas. Esto también reaparece en el siglo XX, aparece en el siglo XIX también con los juegos de guerra, o sea, pequeñas construcciones que reproducen cosas más grandes. Las maquetas en la Edad Media, sobre todo en el Renacimiento y ya en la modernidad, estas son las maquetas. Si no me equivoco, esta es debería ser la de Florencia, si no me equivoco, de Brunelleschi, pero por ejemplo, la cúpula de San Pietro, ¿no? Del Vaticano, fue una licitación, ¿no? Donde, bueno, Miguel Ángel se presentó con su maqueta y otros se presentaron con sus maquetas y ganó la de Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que la de Florencia se hizo a posteriori, pero las maquetas pues servían para vender el proyecto, ¿no? Un poco hoy hacen imágenes en 3D, bueno, en esa época se hacían las maquetas. En el libro hablo bastante también de las casas de muñeca, cuando la burguesía emerge ahí en los Países Bajos, las mujeres burguesas se dedicaban a esto, a reproducir casas. Había casas de muñecas que eran más costosas que la casa donde vivía la familia. Se hacían traer incluso pequeñas piezas de porcelana desde Oriente, desde China, ¿no? Pensemos que Ámsterdam era una capital de un imperio naviero de escala planetaria, entonces se hacían traer incluso piezas microscópicas de porcelana para poner en sus casas de muñecas. Hay una casa de muñeca, que no conseguí foto de esa, que tiene en una pared una casa de muñeca, ¿no? Es una cosa fascinante eso. Después ya, bueno, podemos ir al siglo XIX, ¿no? Empieza otro tipo de formato breve, de pieza cultural concentrada, las bolas estas de nieve, que le apasionaron mucho a Walter Benjamin. Hasta donde yo pude averiguar, se popularizaron, las primeras fueron hechas en París, una de las primeras exposiciones internacionales a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, que obviamente ponían la Torre Eiffel, que era la cosa nueva, ¿no? La ponían ahí dentro con la nieve que uno giraba, ¿no? Después, bueno, obviamente tenemos góndolas, coliseo y un poquito de todo. Vuelven las maquetas, ¿no? Hitler y Albert Speer soñaban la gran Berlín cuando el Tercer Reich triunfara sobre todo el mundo e iban a construir su gran ciudad, ¿no? En el libro dicen que bueno, el padre de Albert Speer, del arquitecto, fue un día a ver esto y le dijo, ustedes están locos, ¿no? Y yo en el libro escribo un poco, bueno, eran nazis jugando con sus legos, ¿no? Con sus ladrillitos.
Si vamos a los formatos textuales breves, hablo en el libro, bueno, la religión, ¿no? Realmente, sí, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero realmente la gente que podía leer la Biblia en los últimos 2000 años o más, el Antiguo Testamento, era muy poca. ¿No? Lo que la iglesia perdura, las religiones perduran y se transmiten por los principios básicos, ¿no? Los 10 mandamientos, los 7 pecados, ¿no? Vamos a ver que siempre la iglesia trata de reducir el catecismo, que es una versión light, ¿no? Pero también en pequeños principios, o parábolas, o sobre todo principios para respetar, y eso es lo que facilita la transmisión a través de las generaciones. Por eso no es que lo breve sea efímero, ¿no? Lo breve también, como los refranes, ¿no? Los aforismos pueden pasar de generación a generación y estar ahí milenios dando vueltas, ¿no? Incluso en sociedades orales, donde no están registrados de forma escrita, ¿no? Por eso a veces hoy estamos acostumbrados que lo efímero es breve, perdón, lo breve es efímero, pero no siempre es así. Obviamente esto pasa en la política, ¿no? ¿Quién leyó los tomos del Capital de Marx? Bueno, se hizo el Manifiesto Comunista, que es un poquito más breve, pero realmente lo que movió al mundo fueron las consignas, ¿no? Proletarios del mundo unidos. Ahora le agregaron esta. Pero, digamos, esta es la cultura snack, el texto breve, digamos, el que se vuelve viral, diríamos hoy, ¿no? El que, igual que en la religión, el que garantiza que se entienda, el que moviliza, ¿no? El que pasa de boca en boca. Tenemos infinidad de teóricos intelectuales, pensadores, pensadoras que han pensado en aforismo. McLuhan es uno de ellos, Nietzsche, o sea, está lleno de gente que ha dejado caer pequeñas frasecitas, ¿no? Que son las que perduran en su pensamiento, ¿no? El medio es el mensaje, la aldea global, ¿no? Este oxímoros que dejaba caer McLuhan, ¿no? Dentro del mundo intelectual académico está la gente que trabaja con fichas, ¿no? Ya no es el aforismo, pero que usan el texto breve a modo de instrumento de producción, ¿no? Pensó en Walter Benjamin, Roland Barthes, ¿no? Tenía ficheros, ¿no? Esto de trabajar con textos breves, que digamos como que las obras que nosotros conocimos de esta gente, en realidad eran, el making of de esas obras eran muchas fichas, ¿no? Las postales, también acá, París, la modernidad, una pieza textual mediática, cuando empieza el turismo de masas, había que mandar postales, ¿no? Y si vamos al periodismo, tenemos Féniaux, un francés anarquista, final del siglo XIX, principio del siglo XX, que hacía historias de 3 líneas. Eran tweets, pero si uno quiere saber cómo era la vida, no tanto en París, sino la vida en la campaña, en la sociedad, la vida popular, digamos, en Francia, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, hay que leer a Féniaux. Hay una linda recopilación en castellano, creo que es de editorial Impedimenta. En el libro hablo bastante, obviamente cito muchas de estas historias breves de Féniaux. Claro, ahí podemos seguir todo el recorrido del periodismo hasta llegar al día de hoy, la cápsula informativa, la breaking news, ¿no? Son todos diferentes formatos breves que fue desarrollando el periodismo. Hay cómics, microcómics, estos se hicieron populares en Europa y América Latina en la Segunda Guerra Mundial, y después, cuando no había papel, entonces cuando se imprimían diario y revista, para aprovechar al máximo el rollo de papel, se imprimían revistas de cómics, que eran muy pequeñitas, con lo que se tiraba antes del papel, ¿no? El recorte, se aprovechaba para hacer pequeños cómics, que eran muy populares, ¿no? Hay artistas que trabajan con lo micro, este es uno de estos tantos artistas, el japonés este que hace las microfiguras y las pone en la calle, o en una vereda, son obras efímeras, él va, la monta, la fotografía y después se va, puede durar horas, minutos o días. Obviamente hay todo un capítulo dedicado a la microficción, acá, bueno, América Latina, Iberoamérica tiene mucho para decir, ha habido un boom de la microficción, tanto en investigación como en producción. Obviamente, después de 100 y pico de páginas, hablo del dinosaurio de Monterroso en el libro y de todo este boom de escritura y de análisis, ¿no? Ahí retomo el concepto de Ana María Shua, ¿no? Que habla de estas feroces criaturas, ¿no? Estos microtextos, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil escribir una novela que escribir un relato breve, ¿no? Como que es un diamante que hay que pulirlo, sacar hasta quedarse realmente con eso, ¿no? Que dice todo en poquitas palabras, ¿no? Y si vamos a los formatos audiovisuales, en el libro, bueno, obviamente tenemos el spot publicitario, a partir del año 80 MTV, el clip, ¿no? Ya empieza, justo en la época que más se empieza a hablar del posmodernismo, ¿no? Surgen todos estos formatos audiovisuales que inmediatamente se vincularon con la discusión posmoderna, ¿no? De la fragmentación, se decía. CNN nace en esa época también, 1980, la cápsula informativa breve, ¿no? De diferentes lugares del planeta. El tráiler se populariza, ¿no? Ahora en las redes digitales, obviamente, estos formatos están a la orden del día. El primer banner, ¿no? Que apareció en la web ya por el año 94, era un banner de la revista Hotwire, ya tenemos el formato publicitario breve interactivo. ¿No?
Hay todo un filón de la literatura en formato Twitter, ¿no? Incluso han hecho concursos, traducción de clásicos al formato Twitter, que acá, bueno, la editorial Penguin han, lo han recopilado en un libro tradicional, ¿no? Los mejores libros resumidos en formato de tweets, ¿no? Y después tenemos, bueno, la cultura del selfie, ¿no? Acá entra a jugar Twitter, la fotografía, el Instagram, ¿no? Tenemos en su momento, no sé si este todavía el selfie más famoso, pero por lo menos en su momento lo fue, el famoso selfie del mono, el selfie, la política, ¿no? El spoiler es un formato textual breve, también muy peligroso, puede destruir un mundo narrativo, ¿no? Pero claro, son virus, ¿no? El spoiler es un virus que te puede hacer estallar un organismo narrativo, ¿no? Te delata el final, ¿no? Tenemos un formato breve también informativo ahora, esto de Pictoline, que son muy famosos, son geniales, porque resumen situaciones crónicas o incluso noticias del día, las resumen en una imagen, tomando cosas incluso del cómic, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, las nuevas redes sociales, esto no es TikTok, esto es Bilibili, red social china que todavía no entró en Occidente, donde una especie de TikTok, digamos, de YouTube o de TikTok, donde en Bilibili los comentarios, en vez de estar abajo, pasan flotando arriba de la pantalla. Mientras uno mira el vídeo, pasan los comentarios a velocidad de la luz ahí, ¿no? O sea, los boomers no entendemos esto, ¿no? Y los que vinieron después, los boomers también, ¿no? La generación X tampoco lo entiende, esto es para gente que nació en los últimos 10 años, yo creo. Han desarrollado las competencias para comprender todo esto. Bien, al final del libro, y acá ya voy terminando mi presentación, dejo caer 10 píldoras y 2 hipótesis, ¿no? 10 píldoras serían estos 10 conceptos, ¿no? O sea, el libro es muy disperso, es un rejunte, digamos, de tweets y textos breves, con muchas cosas mías también, pero después al final trabajo estos 10 conceptos que me parecen interesantes para encuadrar el fenómeno de la cultura snack, ¿no? Brevedad, miniaturización, fugacidad, fragmentación, viralidad, remixabilidad, infoxicación, movilidad, velocidad y afterpost. ¿Qué es esto del afterpost? Y acá me quería detener, ¿no? Agustín Fernández Mayo, que para mí es uno de los grandes pensadores contemporáneos, es un tipo que viene de la biología y es escritor y poeta, es un tipo que ha hecho una síntesis brutal, y yo creo que tiene una libertad de pensamiento y ha escrito cosas sobre comunicación que tan frescas y tan agudas que nunca las encontraríamos en el campo de la comunicación, porque él viene de afuera y tiene otra visión. Y él, bueno, en este libro, Pospoesía, que no es de los últimos, no ha escrito otros últimos 2 libros muy interesantes, él dice esto que la posmodernidad es algo ya es antigua y hace algún tiempo que no hemos entrado en un territorio que sin negarla la supera. Yo creo que esto es importante, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tenemos esta cultura snack de lo fragmentado, y entonces, ¿cómo lo podemos confrontar esta fragmentación, lo efímero, lo rápido, lo veloz, todos estos conceptos que mencioné antes, con el pensamiento de la posmodernidad, ¿no? Esto que se puso tan de moda en los años 80. Bueno, podríamos decir que la cultura snack es como el final de la posmodernidad, ¿no? Es como dice ahí, una lejana playa donde viene a morir la ola posmoderna, ¿no? Es la long tail de la posmodernidad. Tuvimos esta gran oleada, la irrupción de los formatos breves ya en los 80, ¿no? Audiovisuales, ¿no? Ya en los 90 con las redes eso se exaspera, y como que, bueno, ahora estamos llegando al final de un momento, ¿no? Yo esta la llamo la hipótesis lado A, ¿no? Como está la ola acá, sería la hipótesis líquida, ¿no? Como que si la modernidad, como decía Bauman, lo tengo acá, lo estuve repasando hoy, hablaba de la idea de lo líquido, ¿no? La hipótesis líquida es esto, como la gran ola de la posmodernidad termina con esto. Y después está la hipótesis lado B, que es la que más me gusta a mí, que sería pensar lo contrario, la cultura snack como el nacimiento de otra cosa. Ahí estaríamos en sintonía con Fernández Mayo, como que estamos en otro escenario, estamos en otra cosa que va más allá de la posmodernidad, por eso digo after post, ¿no? En esta cultura los nanocontenidos salen disparados como moléculas en estado gaseoso, chocan entre sí, forman una interminable carambola textual, y esta para mí, la hipótesis lado B, la podemos definir como la hipótesis gaseosa, ¿no? Bien, hasta acá llega mi intervención. Yo esto lo dejé caer al final del libro, lo retomé en un post que ahí les puse el enlace, ¿no? Y bueno, yo creo que acá está la discusión. El post ha tenido muchas lecturas, incluso en Twitter, gente lo ha comentado. Claro, esto me llevó también a preguntarme, a leer algunas cosas sobre los estados de la materia. Obviamente nosotros que hicimos la escuela nos enseñaban los 3 estados de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso, pero ya está el plasmático, que espero que todavía estoy esperando que alguien me lo explique. Está el estado plasmático. Entonces uno, claro, digamos, yo creo que bueno, en nuestra cultura más o menos occidental globalizada,
Pero también oriental, ¿no? Lo que viene de China viene con esta, o de Corea, ¿no? Viene con estas características de lo gaseoso, ¿no? Que me parece que representa mucho mejor que lo líquido, ¿no? Pero viendo lo que pasa en el mundo, claro, a lo mejor uno podría decir, bueno, a lo mejor hay momentos que la cultura, o cierta cultura, o cierto lugar de la cultura, o una cultura, se vuelve más gaseosa, pero puede haber momentos o lugares de la cultura donde a lo mejor la metáfora sólida es más, es mejor, digamos, para entender esa cultura. Por ejemplo, yo no me animaría a hablar de algo de gaseoso con lo que pasa en Afganistán, ¿no? El regreso a poder, ese retroceso, diríamos, en la gestión cultural de una sociedad que parecía que se estaba abriendo a los golpes, ¿no? Claro, a lo mejor hoy podemos decir, bueno, esa zona cultural, ese territorio se está solidificando, mientras que hay otros sectores que están gasificando, y a lo mejor otros, bueno, están en su momento líquido, ¿no? La metáfora líquida fue muy exitosa. Yo creo que Bauman captó ese concepto y es genial, ¿no? También los editores fueron bastante cómplices, porque hay libros que él no lo llamó líquido y los editores en castellano le han puesto líquido a todo, el amor líquido, la educación líquida, ¿no? Solo Geriza publicó en los últimos años un libro de Bauman y no le pusieron líquido, que yo lo mencioné en Twitter, digo, se atrevieron a no ponerle líquido, lo cual habla bien del editor, ¿no? Pero lo líquido me da la idea de un flujo que va de A a B, ¿no? Un río. Se puede secar el río, como se está secando el Paraná en Argentina, puede desbordar, ¿no? El río, pero como que siempre hay algo que va de un lugar a otro, ¿no? Como que permanece, en la metáfora de lo líquido, todavía hay una idea de linealidad que a mí no me gusta para nada. Por eso la metáfora gaseosa tiene esta idea de caos, de choque, ¿no? De cosa que difícil también de agarrar, ¿no? Así todo, y esto lo menciono en el libro, hay conceptos que comparten las dos metáforas, la líquida y la gaseosa, por ejemplo, el concepto de turbulencia. Y bueno, estaba releyendo la primera página de La modernidad líquida, empieza diciendo Bauman, la fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases. O sea, también ahí la fluidez la comparten los líquidos y los gases, pero ahí nomás él agarra la metáfora líquida. Ya no lo repasé todo, pero no volvía a lo gaseoso, ya se metía con lo líquido. Pero o sea que hay zonas de solapamiento entre las metáforas también, ¿no? Pero bueno, estas son ideas, ¿no? Las metáforas, lo sabemos de Lakoff y Johnson desde el año 80, las metáforas sirven para pensar, no son solo artilugios de embellecimiento del lenguaje, las metáforas no sirven para pensar, yo creo que hay que discutir las metáforas. En los estudios de comunicación, las metáforas siempre han estado a la orden del día, desde la bala de cañón y la aguja hipodérmica, hasta, no sé, la metáfora de la red de la semiosis social de Eliseo Verón. Hemos pasado por la tuba de Scrum y los espirales de acá y de allá, y bueno, yo creo que la comunicación como instrumento, como tool, la comunicación como conversación, hemos tenido tantas metáforas, pues yo creo que, bueno, una de la carne de cañón, agregan acá. Pero yo creo que, bueno, esto de reflexionar sobre las metáforas es bueno en un campo teórico, pero también reflexionar sobre las metáforas que utilizamos para darle un sentido al mundo, yo creo que es útil, y también tiene connotaciones políticas esto, con esto termino. En Argentina está muy de moda hoy hablar de las grietas políticas, y claro, si uno entra en la metáfora de la grieta, no hay salida posible. Estamos en una trinchera en la Primera Guerra Mundial, y eso rompe cualquier posibilidad de construcción social más amplia. A lo mejor pensar la sociedad, ¿no? Desde otras metáforas podría ayudar también a resolver cuestiones políticas, ¿no? Que al final son... También en esta entrada en el blog que escribí hace poquito, también las metáforas podemos trabajar a nivel metametafórico, ¿no? Porque las metáforas también pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. Hay metáforas que son muy sólidas y te atan, no te permiten pensar ciertas cosas. Y a lo mejor hay otras metáforas que son más libres, ¿no? Pero bueno, ahí entramos en terreno metametafórico. Muchísimas gracias y bueno, espero las contribuciones. Quería preguntarte si lo relacionas con las nuevas teorías de Sloterdijk, de las burbujas, la espuma y todo eso. En mi artículo que puse en el blog, claro, yo no me metí, y ya sea en Twitter como en los comentarios apareció Sloterdijk, la metáfora de la esfera, bueno, él habla de la espuma también, ¿no? Yo creo que también, bueno, yo creo que ahí yo no entré en eso, es un autor que he leído bastante por encima, digamos, tiene una densidad, hablará de espuma, pero es muy denso, es altamente, pero yo creo que también va por ahí, ¿no? Bueno, obviamente lo plantea, es un programa filosófico muy potente lo suyo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Yo creo que hay un diálogo ahí para trabajar estas metáforas, ¿no? Esto de la espuma,
es interesante porque yo incluso una vez en la revista de Signi, no sé, a lo mejor Neila se acuerda, había un número de gastronomía, y yo digamos, hace unos años acá está el boom de la cocina, la nueva cocina catalana, Ferran Adrià, y él se caracterizó por hacer las espumas, ¿no? Esto de hacer el mojito en formato espuma, o sea, productos que en la gastronomía tradicional eran sólidos, él los hacía espumosos, ¿no? Y hubo una moda, cuando fue un momento de vacas gordas, digamos, en la economía española, antes de la crisis del 2008, que estos cocineros con varias estrellas Michelin abrían restaurantes arriba de las torres de Barcelona, se iban hacia el cielo, ¿no? Incluso un restaurante era una cúpula de cristal, y era la esfera, era la burbuja que subía, ¿no? Como que había un diálogo entre arquitectura, el posicionamiento de estos restaurantes que se iban para arriba y la configuración de la comida que estaban preparando. Era una cosa interesante, desde el punto de vista más de estas cosas que nos interesan a veces a los semióticos, ¿no? Estaba pensando, ¿no?, en esta cuestión de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, y la linealidad, y en realidad creo que también podemos plantearnos que estamos como en un momento de diversidad, donde todo convive, de convergencia, diría Don Jenkins, donde todo convive, donde hay cuestiones sumamente sólidas, sobre todo en algunas instituciones, y quienes trabajamos en escuelas, bueno, lo escolar es sumamente sólido, y cómo ha tenido que volverse líquido, gaseoso, plasmático y el infinito más allá en esta pandemia, ¿no? Yo intentaba buscar, a lo mejor aquí alguien me puede ayudar, un ejemplo de la ciencia ficción que trabajara un sistema educativo funcionando en medio de una catástrofe. Y no pude en ningún momento encontrar un ejemplo de ciencia ficción que tomara eso. O sea, no del rol del educador, de las escuelas, eso sí está en la ciencia ficción, pero no he encontrado, me gusta mucho la ciencia ficción, un ejemplo de sistemas educativos funcionando en medio de la catástrofe. Realmente me parece interesante poder encontrar alguna, así que pido ayuda a tanta gente que hay aquí presente, a lo mejor alguien piensa en alguno. A mí cuando dijiste eso pensé, digamos, porque por un lado hay toda una ciencia ficción distópica, pero sobre todo la de mitad del siglo XX, que era una crítica al comunismo, ¿no? Donde los marcianos eran una sociedad, hablo de ciencia ficción bien de clase B, ¿no? Y macartista, donde los marcianos habían desarrollado la sociedad comunista y eran el sistema de reproducción perfecto, ¿no? Que a los pequeños marcianitos ya de pequeños se los robaban a la familia y les inculcaban la ideología. Pero no, pensé en Matrix, cuando Neo tiene que aprender a pelear y le meten el chip en la cabeza y pocos segundos después era una situación, digamos, sí, bastante catastrófica, ¿no? Como que tenía que aprender rápido. Pero yo creo que eso es interesante, porque a lo mejor, más que, a lo mejor hoy estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Pero a lo mejor lo que tenemos que aprender es a pasar de un estado a otro rápidamente, ¿no? O sea, pero ahí sería así, dejar de ser sólido, ¿no? Pero a lo mejor tenemos que pasar de lo líquido a lo gaseoso y viceversa, y eso podría ser una competencia, llamémosla así, valorada en el futuro, ¿no? A nivel individual y social, cuando decimos saber adaptarnos, ¿no? Claro, a lo mejor hay instituciones que son más sólidas, donde cuesta cambiarlas. A lo mejor la imagen que más me viene ahora de la educación hoy es un cubito de hielo al sol. Toda esa solidez, digamos, lo sólido se desvanece en el aire. Se desvanece en el aire, ¿no? Pero yo creo que, bueno, era una cosa muy sólida que estaba en el freezer y el virus, la radiación del virus la está derritiendo de a poco, ¿no? Y a todas las categorías, como decíamos recién, las categorías se nos están cayendo a pedazos. Tanto las categorías tradicionales como las categorías nuevas que van surgiendo a partir de las nuevas identidades, de las nuevas realidades. Es un tema. Antes de Lucía, recién Julio César hablaba de este libro de hacer clic, cuando yo empecé a dedicarme al tema de semiótica de las interfaces, de interacción, digamos, la interfaz de usuario, y yo he hecho muchos talleres, ¿no? Sabemos que en el mundo de la interacción la metáfora del escritorio, ¿no? Del desktop, se había impuesto ya en los años 80 con el Macintosh y todo lo que vino después. Y una de las formas que yo trabajaba en los talleres de interacción que hacía en esa época era que la gente pensara nuevas metáforas. ¿Por qué no pensar la metáfora como una multitud? ¿Por qué no pensar la metáfora como un río líquida en ese momento, ¿no? Para romper la metáfora del escritorio. Y yo creo que eso, bueno, si reflexionamos sobre la metáfora que utilizamos y podemos activarla, pensar con nuevas metáforas,
Yo creo que eso es genial. Debería ser una cosa que se enseñe en las escuelas y en las universidades, porque también a nivel científico pensamos con metáforas, ¿no? A lo mejor la manera de repensar una problemática que estamos investigando en la universidad puede ser entrarle por otra metáfora. O sea, aprender a trabajar con metáforas yo creo que debería ser un skill, ¿no? Una competencia a todos los niveles. Una pregunta que vuelve un poco a estos formatos de snack de los que estábamos hablando antes, y con la intención de atar todo lo que es la cibercultura digital, los formatos transmedia y demás, agregándole además una capa política y pensando en las PASO. Quería saber... Explicar paso al resto de los participantes. No, ¿qué reflexión o qué opinión le merecería estos nuevos formatos que estamos viendo, que están pensados más que nunca para hacer snack? O sea, vimos canciones virales, retos en las distintas redes sociales, spots que tienen quizás pocas propuestas y mucho gancho para transformarse en algo viral. Me parece que eso es algo que está pasando este año, que no era tan evidente en años anteriores. Bueno, a ver, explico. Las PASO son las elecciones, las primarias obligatorias que hay en Argentina, las elecciones del... Sí, perdón, la aclaración. Son elecciones. A ver, la publicidad siempre tuvo formato snack. Desde los graffiti que han encontrado en Pompeya, claro, uno iba a pintar una pared con 300 frases, y ponían una cosa incluso a veces de doble sentido, había prostíbulo, había bares en Pompeya y ponían alguna frase de afuera, o sea que desde sus más remotos orígenes la publicidad siempre manejó formatos snack, ya con la prensa de masas, los pequeños espacios publicitarios, la radio trabajó eso también, en el cine y después la televisión, por ahí fue naciendo el spot publicitario, o sea que el videoclip es una pieza entre artística y publicitaria al mismo tiempo, porque el videoclip nació para comprar discos, porque la gente comprara discos, ¿no? Era una mezcla entre spot y el tema musical y la canción, pero bueno, digamos que eso estuvo siempre presente, ¿no? El formato breve publicitario. Esa cosa que tanto nos molestaba en la televisión broadcasting y a veces todavía también hoy, ¿no? Que te interrumpen la película para ponerte la dosis de snack que cada vez más grande, ¿no? Claro, no es extraño que la política haya adoptado eso. La política seguramente tenía formatos largos antes, ¿no? Los grandes discursos, pero si uno ve, y esto lo digo en el libro, el famoso discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg es un discurso muy cortito, creo que son 500 palabras y pasó a la historia, ¿no? Tengamos siempre esto en cuenta, a lo mejor los grandes desarrollos discursivos se perdieron y nadie los recuperó, en cambio el discurso ese es re famoso, es muy citado porque fue muy breve, pero la dio en el clavo, digamos, el tipo y marcó un momento histórico. Claro, cuando empieza la videopolítica en los años 60, ¿no? Ahí podríamos poner como fecha el debate entre Nixon y Kennedy, ¿no? Uno que había aprendido a lidiar con la televisión y el otro que no entendía. Yo creo que de ahí empieza todo el recorrido del formato snack en la política, ¿no? Desde el momento que el marketing político adopta cosas de la publicidad tradicional, del marketing tradicional, ahí entra el formato snack en la política. Yo no estoy siguiendo todo lo que pasa en Argentina, pero a mí no me sorprende. Alfonsín en el 83 ganó las elecciones recitando el preámbulo de la Constitución. El preámbulo era el tráiler de la Constitución, ¿no? Con democracia se come, se educa, eso lo agregaba él, ¿no? O sea, eso era un eslogan, ¿no? Incluso a nivel icónico, el famoso gesto de Alfonsín, que nació de manera espontánea, y creo que era David Rato, el publicista, dijo, basta, es esto, ¿no? Que fue la marca, fue el logotipo, diríamos, de Alfonsín, ¿no? Incluso después se aprovechó en otras campañas cuando le decían no le ate las manos, y aparecía con las manos atadas, o sea, vuelvan a votar a los candidatos de Alfonsín para no limitarlo en el Parlamento. O sea que eso siempre, la publicidad, el marketing político trabajó con piezas visuales o textuales, digamos, tipo eslogan, breves. Claro, eso ahora llega a las redes, ahí obviamente se justifica todo esto, ¿no? El candidato este que está cantando la canción de la renga a grito pelado, la otra que habla de garchar, el peronismo se garcha, qué sé yo. Digamos, buscan lo viral, en un momento donde hay una gran competencia discursiva, ¿no? Por posicionarse y hay mucha cacofonía, claro, el que diga algo fuera de lo normal inmediatamente llama la atención, aunque sea de manera efímera. Pero bueno, pero no me parece algo nuevo, la cultura snack existió siempre, pero lo que es nuevo está la cantidad que hay, la dimensión que asume esto y la circulación gaseosa que rebota en las redes, ¿no?
esto en Argentina, por ejemplo, bueno, Mario Carlón de la Universidad de Buenos Aires lo ha trabajado como una pequeña, un meme, ¿no? Nace en las redes, pasa al sistema broadcasting, vuelve a las redes o viceversa. Un meme puede hacer un discurso que se emite en broadcasting, pasa a las redes, bueno, toda esta, la red de infinita de la semiosis, ¿no? Que decía Verón. Pero bueno, yo creo que tenemos que lidiar con esto, estamos inmersos en esta atmósfera gaseosa. Sí, capaz que la diferencia sea es que ahora, como tenemos más contacto, quizás estamos más atentos a los snacks audiovisuales que nos rodean. Es que estamos todo el día conectados al aparatito. Más interesante. Estamos todo el día conectados al aparatito. Desde que nos levantamos consumimos snack hasta que nos vamos a dormir, ¿no? Una cosa que digo en el libro es que no todo es cultura snack. No, porque claro. después lo que tenemos es, tenemos mucha gente joven que ha leído todos los volúmenes de Harry Potter o de Divergente, o los novelones suecos de policiales, las sagas infinitas en Netflix. O sea, tenemos, digamos, lo que yo digo en el libro es que tenemos una expansión del espectro textual. Consumimos mucha más cultura snack, pero consumimos también muchos textos largos, las grandes sagas audiovisuales o textuales. Entonces, ¿qué pasa? Como que, bueno, nuestra vida textual es más rica, nos guste o no, tenemos una variedad. No tengo tiempo, consumo snack. Bueno, me hago un binge watching el fin de semana. Anoche empecé a ver de nuevo The Wire, la serie que tiene 20 años, y son 5 temporadas. Bueno, trataré de vérmela en no tantos días, ¿no? Pero, o sea que nuestro espectro textual se ha ampliado mucho, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que es parte de, es una riqueza, ¿no? Si sabemos movernos ahí, es una riqueza, totalmente. Viendo todo esto de la fragmentación, ¿no es verdad? La pandemia nos hace volvernos una pantalla. Y estos chicos que viven, ¿no es verdad?, en una cultura snack, nos ven como una pantalla más. O sea, son tantas las pantallas que ellos ven ahora que nosotros en la universidad, en la escuela, somos una pantalla más. Y estamos compitiendo con estos contenidos cortos, interesantes, que les llaman la atención. Y nos está costando hacerlos volver al aula, ¿no es verdad? Y comenzar nuevamente a trabajar el pensamiento complejo, porque para ellos lo otro es más divertido, es más fácil de digerir, es más entretenido. Ahora yo veo un peligro en esto, porque estos snacks, muchos tienen un contenido ideológico y siento que a la juventud no la estamos nutriendo de una capacidad crítica que sepa distinguir. Entonces nos encontramos con una población joven absolutamente fértil de contenidos ideológicos interesados. Ahorita las redes sociales tienen la capacidad de articular movimientos políticos inmediatos. Un ejemplo fue mi país, o sea, a partir de una articulación de redes sociales se puede tumbar un presidente. Pero no hay una cultura crítica, ¿me entienden?, de ir más allá. Y ahorita para nosotros, los profesores, nos está costando mucho volver al aula, al estudiante, con toda la atención en las horas que necesitamos, en la lectura densa, porque ahora están acostumbrados a conseguir en YouTube el resumen del libro, el resumen de tal cosa. Entonces, no sé qué nos recomienda. Gracias. Gracias por la pregunta. Hay varios ejes y varios conceptos clave. Tú dijiste complejidad. Claro, si asumimos la complejidad, las redes sociales no hacen caer ni suben ningún presidente. Volveríamos a las metáforas antiguas de las teorías de la comunicación. Justamente, la idea de complejidad hace que no podamos establecer nunca estas correlaciones tan directas. Están las redes sociales, pero digamos, la gente está en las redes sociales, pero estamos también fuera de las redes sociales, y hay otras cosas también. En ese sentido, claro, no me animaría a establecer ningún tipo ni de correlación ni de causa-efecto. Claro, tú dices contenido breve de las redes ideológico. Bueno, también el libro de Hitler, Mi lucha, era ideológico y nefasto, y no era breve, era larguito, ¿no? A ver, acá no es lo ideológico, pero gracias a Roland Barthes sabemos que es una capa que está por todos lados, ¿no? O sea que ya sea contenido de snack o extenso, siempre va a haber ideología, eso no podemos escapar. O sea que puede haber contenidos snack de cierto tipo de ideología y puede haber contenidos snack de otro tipo de ideología. Lo interesante es quizás a nivel didáctico docente es enseñar a alejarse de eso y poder analizar todo esto y filtrarlo, ¿no? Y respecto, bueno, no, yo creo que el tema de volver a las aulas, sí, esto como se dijo acá, justo antes que empezara la charla, estábamos hablando, vamos hacia un formato, hacia un mundo híbrido en la educación y en el ámbito laboral también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprovechar, yo creo que hay, por ejemplo, yo para mi asignatura hice unos pequeños vídeos breves de 15, 18 minutos, no más,
dando 2 o 3 conceptos fundamentales y después lo retomamos, o sea, en las clases online, pero yo creo que si este año va todo bien, ahora las clases que empezamos en octubre, yo tengo clase en enero de esta asignatura, es muy probable que deje esos vídeos colgados ahí y utilicemos la clase para retomarlos y charlar y discutir sobre los vídeos, ¿no? Pero yo no, digamos, yo no soy apocalíptico sobre todo esto, ¿no? A veces uno se despierta a la mañana y ve cómo está el mundo y uno se lo cuestiona, pero yo creo que, bueno, no cargaría todo el peso sobre los medios, eso es un error que hemos hecho a lo largo del siglo XX, nos pensamos que todo es la culpa de la televisión, y podemos ver que no ha sido así. Todos los que estamos acá hemos crecido mirando al Chavo del Ocho y escuchando los Parchís quizás, y bueno, tan mal no hemos salido. Y bueno, yo creo, bueno, pero que hay que trabajar, obviamente, con esto no digo que está todo bien, pero que hay que trabajar las competencias mediáticas, todo eso yo creo que es importante. Pero bueno, es un desafío, ¿no? Un poco nos saca de nuestra zona de confort, que era el aula, donde uno entraba y se mandaba su rollo ahí, y bueno, y tienen que leer esto, ¿no? La cosa sólida, ¿no? Nos saca de esa cosa sólida que era reproductiva totalmente, ¿no? En ese sentido la universidad es una máquina de reproducción perfecta, ¿no? Por eso cuesta tanto cambiarla. Después del Vaticano somos, creo, la institución más vieja de Occidente. Estamos ahí todavía, como el dinosaurio de Monterroso. Pero bueno, yo en eso no soy tan apocalíptico, por lo menos, ¿no? Yo creo que ahí estamos en una fase de distopía total. Incluso vamos ahora con un grupo de colegas, vamos a hacer un libro sobre distopía. Si vamos al tema tecnológico, los años 90 había alguna distopía, ¿no? Alguna película de realidad virtual, Matrix, pero en general el discurso oficial de la tecnología digital era utópico, ¿no? Pensamos en el libro de Nicolás Negroponte del año 95, Ser Digital, ¿no? Parecía Alfonsín, ¿no? Con lo digital se come, se educa, ¿no? Parecía que iba a solucionar todos los problemas del mundo lo digital. Este pasaje de los ladrillos a los bits, de los átomos a los bits. Y yo en esa época, yo extrañaba que no hubiera tanto discurso crítico. En cambio, ahora nos hemos ido al otro extremo del péndulo, ¿no? De los apocalípticos integrados. Nos hemos ido ahora todo es apocalíptico, ya hace 2 o 3 años. Hace 3 años, esto lo publiqué en mi blog también, uno entraba en una librería en Barcelona, pero supongo que en todos lados era lo mismo, y lo primero que te encontraba era una mesa con libros de apocalipsis digital, ¿no? El libro de la Zuboff, el libro de la Marta Peirano, por ahí aparecía mi libro de interfase, que era el único que un poco desentonaba, ¿no? Pero el resto eran todos libros como Internet nos vuelve estúpidos, superficiales, el otro, el solucionismo tecnológico, era todo negro, ¿no? Ahora la mesa esa en Barcelona está llena de libros de apocalipsis climática, pandémica, todo. Ya no es solo lo digital, sino que el fin de todo. Y bueno, yo creo que en el campo de la comunicación, y sobre todo lo digital, se pasó de la tecno-utopía a la tecnodistopía, hemos pasado. Y yo creo que bueno, tenemos que superar eso. Tenemos que superar eso, ¿no? Lo interesante es que quizás cuando fue el debate apocalíptico integrado, ¿no? El libro de Eco de principios de los 60, ese debate existió. Se juntaban los apocalípticos, los que decían que la televisión, los medios masivos era el fin de la cultura, el arte, y los que decían que no, que eso era una democratización. Incluso hay libros, ¿no? Que se confrontaban estos autores. Pero ahora no se dio ese diálogo, ¿no? Como que en los 90 todo era utópico y ahora todo distópico. Y sería casi impensable hacer un debate hoy entre distópicos y utópicos digitales. Habría que agarrar a un ingeniero de Google y no sé, a Shoshana Zuboff. Y al pobre tipo de Google lo van a crucificar, yo creo, ¿no? Como que hay un gap muy grande entre ambas lugares de enunciación, ¿no? Como que uno está muy, muy central y el otro quedó totalmente marginado. Y sería saludable dar ese debate, ¿no? Pero bueno, yo creo que está ahí. Y veremos si surgen nuevas utopías en el mundo post-pandémico. Las utopías son necesarias, son las que mueven también a la sociedad, ¿no? Mire, les voy a mostrar, este es un libro de Lolo Bionte que sale ahora. En realidad es un libro escrito en los años 90. Era este Arthur y Mary Louise Crocker, yo no los conocía estos, son autores que en los años 90 empezaron a hablar de una posición cyberpunk, pero por lo que dice la reseña del libro, me lo quiero leer ahora,
como que ellos veían lados negativos en la tecnología, pero daban también la posibilidad de hacer algo positivo por el lado del hacking, ¿no? Pero eran muy críticos con lo digital en los 90, lo cual me sorprende y apenas vaya a Barcelona me voy a comprar el libro. Y el otro, que hice un tuit después, es este que está acá. Este acaba de salir ahora, ¿no? En Caja Negra, esta editorial argentina, y habla de la terraformación, programa para el diseño de una planetariedad viable. Claro, Caja Negra tiene un enfoque muy crítico, postcapitalista y todo esto, y son libros buenísimos, pero claro, hay gente pensando cómo podemos utilizar incluso la tecnología para salvar el planeta, ¿no? Más que, estas son las dos posiciones que hay, ¿no? Un poco ante la gran crisis del planeta, o volvemos al pasado, desaceleramos y volvemos a un mundo romántico, pretecnológico, preindustrial, que yo creo que es casi irreal, o después está la otra versión que dice, bueno, no, aceleremos, utilicemos tecnología para rediseñar el planeta, que también tiene sus riesgos, no lo niego. Pero bueno, como que son el futuro se está jugando en estos debates, ¿no? Y ahí surgirán nuevas utopías y también nuevas distopías. Veremos. Me gustaría expresarle, profesor, que su metáfora sobre sociedad gaseosa me interesó tanto que la relacioné un poquito con el comportamiento de los jóvenes y algunos no tan jóvenes durante la pandemia, porque considero que la pandemia nos ha traído problemas en la toma de decisiones y también en la forma de accionar, la mezcla de estas nuevas interfaces, la constante evolución de los medios, la cultura snack, el encierro creo que ha provocado una mezcla muy peligrosa en el consumo sin conciencia. Nos volvemos, creo que, pendientes de la tecnología y esto provoca de alguna forma una inmovilidad física. Ha habido muchos casos de sedentarismo, ¿no? Enfermedades sobre sedentarismo, pues en pandemia. También creo que provoca una ebullición de conocimiento y comportamiento social. Somos una sociedad que al adquirir tanto estos formatos breves, pues también pensamos así, no retenemos mucho. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque en una de sus publicaciones menciona algo sobre el mucho texto ya de los libros, ya la gente ya no quiere leer estos libros extensos o ver entrevistas o charlas muy largas y complejas, sino quieren todo breve. Y creo que también el adquirir el conocimiento, el socializar y hasta el comprar se vuelve, yo creo que a cierto punto banal. Ya no le damos la importancia que se merece a estas actividades, nos volvemos seres estáticos en mundo gaseosos. Y siento que esto genera por así llamarlo, un conocimiento sociofísico, un coma de conocimiento que influye en nuestro comportamiento social e inmovilidad física. No sé qué opinión le merece a usted sobre esta relación que yo trato de hacer. Muchas gracias. Sí, yo agregaría a la lista la posibilidad de acelerar la reproducción de los vídeos, ¿no? Tan común entre los chicos y las chicas, ¿no? Esto de los vídeos apretan ahí y lo ven mucho más rápido, ¿no? A ver, que los medios nos transforman, bueno, eso ya lo decía McLuhan en 1962, 64, y las neurociencias lo confirmaron, ¿no? El uso de una tecnología nos va modelando, ¿eh? Así como, no sé, esto es interesante, ¿no? Porque el médico, el doctor Bell, que sirvió de ejemplo a Conan Doyle para escribir Sherlock Holmes, era un médico, era su profesor en la universidad, iba por los diferentes, las camas de los pacientes en el hospital, y claro, era un Sherlock Holmes el tipo, ¿no? El doctor Bell. Y entonces le decía, a ver, muéstrame su mano. Decía, bueno, usted, se ve que hace muchos años, ¿no? Trabajar de zapatero, tiene mucha experiencia. El tipo se queda sorprendido y dice, no, porque la mano tenía los callos, ¿no? De tener el martillo y acá tenía gastado por el tema de estar martillando tacos todo el día, ¿no? O sea que ya la tecnología siempre nos modeló el cuerpo, pero también la mente, la percepción, la cognición, y estas cosas que decía McLuhan hace 60 años, después la neurociencia más o menos lo ha ido confirmando en los últimos años esto. Claro, de frente a eso está obviamente, toda esta nuevas tecnologías de la comunicación efímera, etcétera, etcétera, nos están modelando el cuerpo. Ya hay algunos libros sobre esto que tú explicas, el sedentarismo, tenemos la columna vertebral de la miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Y gente con tendinitis por el tema del mouse y todas estas cosas, que ya vienen desde los años 90, diríamos también. Pero también, digamos, los efectos sobre la percepción. Y bueno, cambios se han dado a lo largo de la evolución del Homo sapiens, ha habido cambios, evidentemente. Quizá ahora nos está tocando vivir un cambio muy rápido, muy rápido. Antes los cambios tecnológicos de las interfaces mediáticas también eran muy lentos, ahora las estamos viviendo en una generación prácticamente.
Y por eso, digamos, nos sorprenden. También es interesante nuestra capacidad de adaptación a todo esto, ¿no? Pero yo que estudio bastante ahora la evolución de los medios, claro, cuando uno ve que a mediados del siglo XIX acusaban a Flaubert de escribir novelas que las mujeres evadían y esto lo explicaba muy bien Alessandro Barico en una conferencia que hizo en Barcelona. Dice, claro, el francés volvía a su casa, estaba la mujer ahí tirada leyendo Madame Bovary, querida, ¿dónde está la comida? Ah, algo frío tenía por ahí, y a la noche iba a la cama, y el marido hacía grandes ilusiones, ¿no? Tenía grandes proyectos utópicos, y la mujer seguía leyendo Madame Bovary en la cámara, ¿no? Dice, claro, y por eso tuvo un juicio Flaubert, ¿no? Las cosas que se decían de las novelas en el siglo XIX es lo mismo que se hizo hoy de los videojuegos y de muchas redes sociales. Entonces, claro, también hay que tomar un poco de distancia de todos estos discursos, ¿no? Que evidentemente los medios nos cambian, sí, ciertas competencias se atrofiarán, ¿no? Y otras se potenciarán. Seguramente la gente más joven tiene otra capacidad para percibir, tiene otra capacidad para procesar información rápidamente que no tenían nuestros abuelos, ¿no? La gente joven también tiene capacidad para a lo mejor gestionar, comprender, interpretar mundos narrativos muy complejos y de forma cooperativa. Yo siempre digo, mi abuelo nunca hubiera entendido la serie Lost, Perdidos, ¿no? No lo hubiera entendido. Mi abuelo no hubiera entendido Pulp Fiction, ¿no? O sea, Travolta lo mataron porque aparece Travolta, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Para nosotros es natural el flashback y el flash forward. Por eso es interesante, digamos, no es solo la pérdida de cosas, sino que se ganan otras. Y esto ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Ahora está pasando de forma bastante rápida respecto a otros cambios, ¿no? Porque el pasaje de una sociedad oral a una sociedad centrada en la escritura fueron siglos, milenios, diría casi, ¿no? Y la llegada de la sociedad audiovisual también tuvo desde la fotografía, digamos, hasta TikTok pasaron 2 siglos, casi. Pero bueno, estamos viendo un cambio muy rápido, ¿no? Pero bueno, yo te repito, no tengo una visión apocalíptica, que tenemos que aprender a operar sobre esto, movernos, pero no hago discurso, ¿no? Y sobre todo generacionales, porque los jóvenes, eso es cosa de boomers, ¿no? Los abuelos que decían, los jóvenes que se dejan el pelo largo y escuchan a los Beatles, ¿no? Bueno, no repitamos estas cosas, que son normales, ¿no? Cuando una generación valora a la siguiente. Pero yo no despreciaría, ¿no? En nuestro proyecto de alfabetización transmedia, una de las cosas era no estigmatizar lo que hacen los chicos y las chicas con los medios, ¿no? No estigmatizar, también ahí hay expresiones culturales, cosas muy interesantes. El tema es aprovechar eso y meterlo dentro de la solidez del aula, ¿no? Hacer las paredes más porosas del aula. Ahí tenemos otra metáfora. Mi pregunta está relacionada justamente a esa visión que encuentro que digamos, está de moda o como que la frecuencia ha aumentado en el discurso de las personas en entender una nueva visión del cyborg que dista un poco de esa visión de la ciencia ficción y de las estéticas que de pronto nos han planteado desde las películas de Hollywood y la realización audiovisual, etcétera, ¿no? En este momento las interfaces pues se plantean desde el aprovechamiento de ese conocimiento neurocientífico para poder generar interfaces ya no humano-máquina o humano-ordenador, sino cerebros. Y de alguna manera también nos están planteando no usar la tecnología, sino ser la tecnología. Somos o estamos siendo tecnología y quisiera saber desde esa visión que le comento, pues cuál es su posición y desde ese entendimiento de interfaz, bueno, ¿usted cómo ve esta situación que yo veo, que es que ya no usamos la tecnología y esta visión un poco clásica de entender la interfaz, la interacción, el sujeto-objeto, sino que nos estamos fusionando con esa artificialidad y estamos siendo la tecnología, estamos siendo artificio? Gracias. Es un debate que está a la orden del día hoy. Acá en Barcelona tenemos la suerte de tener el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que ya en los últimos años ha hecho varias exposiciones, una sobre transhumanismo, otra sobre, una se llamaba después del fin ¿qué? ¿No? Después del fin del mundo que viene. Y era todo sobre temas de supervivencia y de rediseño también de la vida. Y ahora hay una exposición, se llama Ciencia Fricción, y trabaja la relación entre especies, ¿no? Y está basada en la obra de 2 mujeres, que una es la Lynn Margulis, que es una bióloga que fue la primera, que en los años 60 empezó a hablar de la transferencia lateral de genes, ¿no? Una cosa que en ese momento era
herejía, ¿no? Porque los genes pasan verticalmente de una generación a la otra, ¿no? Se bifurcan, como decía el árbol de Darwin, pero ella empezó a hablar de transferencias o simbiosis, ¿no? Que es el concepto clave, a nivel micromolecular. Y hoy se descubrió que esto es así. Puede haber transferencia lateral de genes, ¿no? Un complemento, podríamos decirlo, a la teoría de Darwin. La exposición está planteada, ciencia fricción, está planteada a partir de Margulis y de Donna Haraway. Y todo el tema del cyber, la relación entre el Homo sapiens y la tecnología. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Claro, si a eso le agregamos el tema de la inteligencia artificial, ya la división entre sujeto y tecnología, o sujeto y objeto, se empieza a diluir todo, se empieza a diluir todo. Yo en el libro de interfaces uso el concepto de actor, hablo de la interfaz como una unión de actores humanos, tecnológicos, textuales, etc. Sabemos que Bruno Latour, en la teoría del actor red, él ya superó eso. Bruno Latour ya en los 90 decía, hay solo actores, y por eso casi lo crucifican también a Bruno Latour, ¿no? Yo preferí ir un poco más atrás para un poco facilitar el análisis. Pero claro, si mañana yo estoy analizando una interfaz y hay una inteligencia artificial, que es lo más común encontrarnos dentro de poco, ¿qué hago? ¿Es un actor humano? ¿Es un actor tecnológico? Si hay una inteligencia artificial avanzada, ¿dónde lo meto? Bueno, vamos a tener que trabajar a partir de actores como hace Latour y olvidarnos del adjetivo calificativo porque va a ser un lío, ¿no? Pasa lo mismo en los géneros también, ¿no? Lo que estaba tan ordenadito, tan solidificado, digamos, estas cajitas donde poníamos todas las cosas, ahora se están derritiendo. Pero bueno, no, yo creo que son temas que están a la orden del día. Si entras en la web del CCCB, fíjate en ciencia fricción y fíjate transhumanismo, que fueron las exposiciones anteriores que han hecho. Son exposiciones muy lindas porque hay representantes del mundo de la ciencia y representantes del mundo del arte, y se mezcla todo. Y hay artistas que han llevado la reflexión a lugares muy interesantes, ¿no? Yo creo que bueno, también ahí hay otra barrera que ellos contribuyen a demoler, ¿no? Nos alegra mucho que en Actio haya estas propuestas, que haya posibilidad de ver una variedad, un abanico de trabajos, de inquietudes, y ese es nuestro interés. De manera que agradecemos muchísima esa tolerancia y también la crítica y el diálogo sobre todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo estaba seguro que va a ser una sesión muy buena, mucha masa crítica, mucha materia gris, y bueno, yo creo que bueno, es seguir charlando, conversando, que es la forma también de darle un sentido al mundo que nos rodea, tan caótico, tan incierto, y es urgente pensar todo esto. Así que bueno, muchas gracias. Agradecerles infinitamente a todos y a todas, y desearles que estén lo mejor posible y que nos conectemos pronto a escuchar a otro colega.